Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la última charla de la serie de charlas que hemos organizado desde la maestría en estudios culturales para compartir la investigación actual de algunos de nuestros docentes. Es un gran placer para mí entonces invitarles a escuchar a Javier García Liendo. Este ciclo de charlas se enmarca en la campaña de admisión que actualmente está abierto en la maestría. Estamos recibiendo postulaciones, así que si están interesadas en nuestra maestría, pueden ingresar a nuestras redes sociales, página web o mandarnos un correo para mayor información. Además, vamos a tener una charla sobre el proceso de admisión el día lunes, así que están todos invitadas a acompañarnos ahí a plantearnos cualquier consulta. Sin más, paso a presentar. Javier García Liendo es profesor asociado en Washington University en St. Louis. Trabaja y enseña historia cultural e intelectual, medios y literatura. Autor de El intelectual y la cultura de masas, argumentos latinoamericanos en torno a Ángel Rama y a José María Arguedas por Purdue University Press en 2017. Actualmente está escribiendo un libro titulado The Children of Indigenismo, School Teachers and the Making of Popular Modernity in Peru, 1939 a 1967. O sea, sueltamente traducido es Los niños del indigenismo, maestros de escuela y la formación de la modernidad popular en el Perú entre el 39 y el 67, que aparecerá en la serie Illuminations de Pittsburgh University Press. Sobre el mismo tema ha publicado un artículo en el Latin American Research Review y ha publicado artículos además sobre memoria cultural peruana, el seminario Marcha, Juan Ramírez Ruiz, Mariátegui y otros temas. Es también un profesor invitado de la maestría en estudios culturales. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos esta noche. Gracias, Alex. Bueno, gracias por la invitación a ti, a la maestría. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes un trabajo en progreso, como le llamamos. Como dijiste, lo que voy a leer es parte de en realidad está relacionado con un capítulo del libro que mencionaste. Y el libro tiene 9 capítulos, así que he hecho lo posible para, digamos, contextualizar lo que voy a decir, pero si no, pues podemos conversarlo en las preguntas. Entonces, más o menos para comenzar, o antes de empezar a leer, quería hacer algunas notas rápidas, ¿no? Primero, que parte del título es educación, y lo que quiero es invitarlos a pensar en la educación, especialmente primaria y rural, en el Perú del siglo XX, pero mi objetivo no es trabajar la historia de la educación, sino usar la educación para pensar su rol en el siglo XX como institución de formación de subjetividad popular y elaboración de sentidos concretos a los discursos bastante abstractos como la nación, el Estado, el progreso, la felicidad, etc. Y la otra nota es que estoy hablando de indigenismo y no voy a pensar necesariamente por ejemplo, como Mirko Laura hablaba de un indigenismo específico, número 2, ¿no? Del arte, de la literatura, sino que estoy tratando de capturar un sustrato ideológico en el indigenismo, para lo cual me muevo, aunque eso no se va a notar en mi discusión, por distintos registros y géneros literarios e intelectuales. Entonces, el plan que tengo para hoy es el siguiente, y perdón por mi voz que estoy un poco afónico, primero voy a comenzar haciendo algunas reflexiones o notas sueltas sobre la modernización del siglo XX y lo que voy a llamar el surgimiento de la diferencia cultural. Luego voy a colocar al indigenismo en este contexto modernizador y desarrollar el concepto de sensorio indigenista, que va a ser importante para entender la vida social de las ideas indigenistas. Y por último voy a centrarme en la escuela, teniendo como guía la expansión de la educación hacia las zonas rurales y pensar ahí la conversión del sensorio indigenista en sensorio popular. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se pueda ver, si no me avisan. Y bueno, voy a leer entonces sin más. Uno de los rasgos más notorios del discurso modernizador dominante hasta finales del siglo XIX es el deseo de imponer la homogenización de la vida social y cultural
entre la mayoría de la población. Digo deseo porque su materialización fue muy limitada. Pero es importante observar esta dirección, que se traducía, por ejemplo, en la adquisición de valores como el trabajo, el progreso, el patriotismo, la religión, los buenos modales, la higiene, la lengua castellana o la historia patria. Estamos ante un discurso modernizador que muestra sin ambigüedades la primacía de un modelo europeo de sociedad ante el cual cualquier diferencia local debía subordinarse y con suerte desaparecer. Tal discurso de la homogenización empieza a tambalearse lentamente desde finales del siglo XX y más claramente durante la primera mitad del siglo XX, desde finales del XIX y más claramente desde la primera mitad o durante la primera mitad del XX. Desde luego, esto no presupone su desaparición, sino la aparición de ciertas grietas a las cuales hay que prestar atención para discutir el modo en que se organizará la modernización en el pasado siglo. En su forma pura, el cuestionamiento a la homogenización puede describirse así. Se hace importante una idea de la diferencia, y es una diferencia que se expresa en términos estrictamente culturales. Ciertos rasgos de la vida campesina y la cultura rural, que antes eran despreciados o invisibilizados, surgen como condición de posibilidad de una identidad cultural nueva. Lo importante aquí es que todo esto se cristaliza en cuanto cultura. Es decir, no se reclama la diferencia cuando se piensa, por ejemplo, en las tecnologías del cuerpo, llámese salud o higiene, o en el trabajo, que pugnaba por ser trabajo asalariado. Lo que quiero resaltar es la aparición de la diferencia cultural como efecto de la modernización. Y esto es algo que tiene que ver con las características diferenciales del ciclo modernizador que se expande desde inicios del siglo XX. Si me permiten simplificar estas características, diría que tal modernización afecta cada vez más la vida de los sectores populares, tanto en ciudades como en zonas rurales. La vida popular se hace más dependiente de actores e instituciones como el mercado, el Estado o la salud pública. De esta manera, es la modernización en curso aquello que produce una nueva experiencia de homogenización. Una homogenización desde abajo, si se quiere. Reconstruir estos efectos de la modernización sobre la vida popular de ciudades y campo es algo bastante complicado. Podemos recurrir a datos duros de las ciencias económicas, pero lo que me parece más efectivo, aunque tal vez sea solo mi formación humanista, es revisar el copioso conjunto de publicaciones provincianas, desde monografías de provincia hasta memorias y periódicos. Al hacer esta lectura, uno percibe cómo van apareciendo grietas a nivel local que a veces son muy limitadas, pero que en conjunto dan cuenta de ese mayor impacto material de la modernización sobre la vida popular. Se puede pensar, por ejemplo, en la articulación de comunidades indígenas con el mercado local o nacional, gracias a la construcción de carreteras, o en la aparición de industrias locales, desde la fabricación de frazadas a la de quesos y artesanías. Se puede ver también la mayor presencia del Estado, específicamente en educación y salud, así como la de expertos extranjeros y curas protestantes. En los Andes, la modernización se presenta como la promesa de superación del antiguo régimen de la hacienda y el gamonalismo. Usando una figura más metafórica, una manera de describir la modernización es esta. Hasta entonces, hasta comienzos del siglo XX, el Perú tenía la imagen de un racimo de uvas. Ciudades, haciendas, pueblos, comunidades coexistían con relativa autonomía. Digo relativa porque no se trata de sugerir el aislamiento, sino una conexión bastante deficiente. En cambio, desde las primeras décadas del siglo XX, la imagen del racimo de uvas se parece más a la de un mosto de vino. Uvas chancadas y jugos espumosos. Más que la integración, se trata de la interdependencia y desestructuración polimorfa. Me parece que esta nueva figura de la modernización es lo que explica que la diferencia se articule en términos puramente culturales. La vida material de la gente está siendo cada vez más homogenizada desde abajo, lo que deja a la esfera de la cultura como un espacio menos sometido y más maleable. Esta esfera de la cultura remite grosso modo al arte, la literatura, los bailes, las danzas, la tradición oral, etc.
No es secundario, pues, que esta idea de autonomizada de la cultura ocurra en este contexto de la modernización de la periferia global del capitalismo. La cultura se hace política en un nuevo sentido, y esto es algo que recorrerá la historia del siglo XX. Desde luego, el indigenismo es una de las encarnaciones de estos desplazamientos. Hablaré pronto sobre ello, pero antes quiero hacer un paréntesis aclaratorio sobre lo que acabo de desarrollar. Hasta solo recientemente, las posiciones que afirmaron la diferencia cultural no negaban necesariamente la modernización. Por el contrario, ambos procesos iban de la mano y eran complementarios. La modernización era defendida tanto por posiciones capitalistas como socialistas. Para muchos se presentaba como el medio más eficaz de poner fin a las estructuras arcaicas, como la hacienda y el pongaje. Si para unos era el camino hacia la inserción en el capitalismo industrial, para otros era la ruta hacia la nación socialista. Paso ahora a ver el indigenismo desde este marco de la modernización. Partiré diciendo que tratar el indigenismo como unidad es problemático porque incluye múltiples variantes, algunas de las cuales pueden estar en contienda. Por ejemplo, una posición indigenista rechaza la modernización o propone como alternativa la pervivencia de la comunidad indígena, incontaminada, como espacio de resistencia y por fuera de la modernización nacional. Pero esta posición es minoritaria luego de la década de 1920. La que domina es aquella que acepta ciertos beneficios de la modernización y concentra sus esfuerzos en desarrollar una política cultural abocada a la producción de la diferencia cultural, la cual se encarnará primero en el indio y luego en el pueblo mestizo. Si pensamos en la década de 1920, bastaría recordar el contraste entre las posiciones de Luis Valcárcel en Tempestad de los Andes y Uriel García en El Nuevo Indio. Mientras que Valcárcel defiende la pervivencia del Ayu como roca de la cultura, García identifica la fortaleza cultural en el Nuevo Indio que aparece en el marco de la modernización de algunas haciendas y pueblos cercanos a las ciudades grandes de los Andes. Uriel García cristaliza la figura del cholo, que aparecerá mucho más adelante. Y la posición de García puede ser vista como un extremo para la época, pero si leemos a otros indigenistas de ese periodo, podremos identificar la importancia de la modernización y la formalización de la diferencia en términos culturales. Esta dependencia y relativa autonomía crea una máquina ideológica clave desde la cual se van a procesar múltiples tensiones, relaciones e identidades. Teniendo como base estas ideas de la modernización y la diferencia cultural, quiero concentrarme ahora en un concepto que llamaré el sensorio indigenista. Esto es, lo defino, como un modo de percibir la ruralidad y lo indígena, incentivando la circulación de ciertas ideas, relatos, imágenes y emociones sobre ese mundo social que adquiere una forma histórica como unidad en el marco y como efecto de la modernización. Es decir, la modernización reúne formas históricas muy diversas de la vida rural y la indigenidad y la vuelve una imagen unitaria, las aplana, desdibujando sus particularidades. El sensorio indigenista se hace cargo de procesar este trabajo de la historia. Quiero discutir más de cerca esta idea del sensorio indigenista y creo que una manera práctica de hacerlo es identificando lo que llamo algunos relatos culturales que son producidos por este sensorio. Por cuestiones de la limitación del tiempo, voy a hablar solo de tres. El primero es la explotación de la población indígena, el primer relato cultural. El segundo relato es la belleza natural y la simpleza de la vida indígena. Y el tercero es la capacidad transformadora del indígena. El relato de la explotación indígena tiene múltiples variantes, pero dominantemente remite a la apropiación arbitraria de tierras comunales y al sistema de explotación del gamonalismo y la iglesia. Este relato responde históricamente al ciclo de expansión de las haciendas exportadoras que va de la segunda mitad del siglo XX hasta del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Pero ese relato
puede referirse también, en algunos casos, a una matriz de larga duración que conecta la república con la colonia. Pensemos, por ejemplo, en la literatura indigenista más conocida, donde también se puede identificar este relato. Por ejemplo, las dos novelas indigenistas clásicas de la primera mitad del siglo XX, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y Yaguar Fiesta de José María Arguedas, ambas publicadas en 1941. La lucha de la comunidad de Rumi, liderada por Rosendo Maki, contra los abusos del hacendado, o en Yaguar Fiesta, el recuento de ese despojo de las tierras campesinas y la creciente influencia de los chalos, o podríamos cambiarle la vocal y decir los cholos, y el Estado en Puquio. Pero no creo estar tan equivocado si digo que el público de esas novelas fue sobre todo urbano y ya latinoamericano en los años 40. Quizás resultaría muy equivocado tener a este tipo de obras literarias como el origen del censorio indigenista. Más bien, ellas son un modo específico en que se articulan esas ideas que han estado circulando por otros medios desde unos años antes. Creo que si nuestro interés es tratar de entender cómo circulan esas ideas entre públicos especialmente populares y provincianos, tendríamos que dirigir nuestra mirada a la numerosa producción impresa de provincias, compuesta de artículos periodísticos, revistas, folletos, libritos, muy precarios, que son producidos casi artesanalmente durante toda la primera mitad del siglo XX, comenzando al comienzo del siglo, ¿no? Sus autores no tienen nombre conocido muchas veces, son más bien intelectuales locales del pueblo o provincianos relativamente olvidados o que solo alcanzan fama local. Estas publicaciones generan una red, un canal por el que se socializan los relatos culturales del indigenismo. Y además, no hay que olvidar la difusión oral, los discursos y mítines de los diputados o otros políticos, o la transmisión de contenidos escritos de boca en boca por medio oral. Pasemos al segundo relato. En esta misma cultura impresa de la época que acabo de escribir, la visualización de la belleza natural de la sierra y la idea de una vida campesina apacible y pura tienen tanto peso como el relato del despojo de la tierra. Lo que está en juego en este relato pastoral andino es la separación moderna, encarnada en la larga historia del capitalismo industrial, entre campo y ciudad. En este contexto, la distancia entre campo y ciudad se hace más drástica y dramática, lo que ocasiona que en el campo se perciba como perteneciente, o lo que ocasiona que el campo se perciba como perteneciente a otra época y que está condenado a su desaparición. La modernización reifica la idea del campo y la recrea como un sistema de representaciones y afectos en torno a los cuales se negocian los cambios históricos en curso. Quisiera poner algunos ejemplos, esta vez provenientes de poemas indigenistas más o menos conocidos, aunque algunos no lo son. El primero es el poema Cholita de Guillermo Mercado, y voy a leer. Chola, Cholita te van diciendo, los árboles abuelos de la carretera, es que te vieron nacer, quizás como un matecito de la sequía, del vientre de tu madre, a toda corriente, y te has crecido como una mañana para pasear por los campos, arreando como el látigo de tus gritos, manadas de nubes. Pasas colgando en las ramas tus cantos mojados de madrugada para que los oree el sol en tu cara retosar la alegría de los jilgueros, como el agua clara mientras vas choleando tus faldas de franela. Escuchemos ahora algunos fragmentos. Este es del poema, un poema de Ande de Alejandro Peralta sobre el paisaje altiplánico. Cito: el sol, a saltos, a aleteos, arroja sobre la pampa alegres paleteadas de jilgueros. Cierro cita. O estos versos del puneño Emilio Vázquez. Cito: el día nos dispara dulces de luz a los ojos, el sol ostenta desde el cielo su arco flechero, en el río limpio del alba,
los gallos enjuagan sus canciones. Por último, podemos ver aquí en el PowerPoint este poema de Gamaliel Churata, ¿no? Que lo leo ahí, Matinas. Tiembla la pulpa campestre del polen de los surcos, y de la médula del viento el aire pule con amor el cerro dulce, se abraza en el rubor de los tríos maduros. Perfume silvestre, danza pastoril, el árbol, preñez de canto. Oh andino sabor de fruta, canción desvanecida en éxtasis. Cómo se astillan el pedernal y el alma en el efluvio que amanece. En mi investigación del libro, vengo trabajando este tipo de literatura, que no es necesariamente la que me gusta, pero me parece que ha quedado muy entrampada en debates inútiles, como la de escritores de provincia y de Lima, y creo que hace falta darle un encuadre teórico diferente, pensando esta literatura desde la modernización que acabo de escribir. Pero bueno, voy a abandonar este segundo relato y paso al último, al tercer relato, que es la idea de la capacidad transformadora del indígena. Diría que aquí se reúnen dos tropos recurrentes. En primer lugar, el del trabajo, y específicamente el trabajo como un valor natural del indio o de la población indígena. Y el segundo es la afirmación de que esta población puede convivir exitosamente y adaptarse provechosamente a la máquina y a otro tipo de tecnologías. Bastará leer dos fragmentos de poemas. El primero es del maestro y escritor puneño Julián Palacios Ríos, publicado en la década de 1930. Cito: comience una nueva vida, que cada hombre despierte, nuestro pueblo, conciencia y trabajo, que supere a todos los pueblos. Fin de la cita. Esta cita, este poema es un poema para ser enseñado en las escuelas, ¿no? De ahí la simpleza del poema para niños pequeños. Y el segundo ejemplo es perdón, de Alejandro Peralta, y cito: al trabajo, el sol ordena las labores, los campesinos de Guaraya apuntalan las carpas del viento, brazos y piernas vibrantes de cordajes en el gimnasio de la mañana. En esta misma dirección se pueden recorrer también algunas imágenes de tempestad en los Andes, especialmente de esa sección etnográfica, Los Nuevos Indios, que registra los cambios contemporáneos en los Andes del Sur. Valcárcel nos habla del indio a caballo, que rebelándose contra el poder colonial, se apropia del animal y lo integra a la cultura. Este modelo de indio moderno se encarnará luego en el soldado indio, que proveniente del servicio militar obligatorio, toma el fusil y se rebela contra el gamonal, o en el indio en motocicleta, que ya anuncia al chofer de camión de los años 50. Desde luego, es fácil identificar a lo que se opone este relato del trabajo y la alianza con la técnica moderna. A esa idea muy extendida del indio como ocioso, sin capacidad física para el trabajo manual y reacio a cualquier innovación tecnológica. En el contexto de la modernidad, el indio, para muchos indigenistas, encarna al nuevo hombre del socialismo o el fordismo. Como dije ya, estos tres relatos culturales, se está moviendo esto, lo siento. Como dije ya, estos tres relatos culturales ejemplifican lo que llamo el sensorio indigenista. Designan distintas modalidades en las que se van formalizando y dando sentido a la ruralidad y el indígena en el marco de la expansión de la modernización. Un segundo, quiero ver si... Ok, está bien. Un segundo, voy a... Ya no sé cómo... Creo que salí, ¿no es cierto? Voy a compartir pantalla, voy a... Bueno. Ok, sí, entonces estaba diciendo que estos tres relatos ejemplifican lo que llamo el sensorio indigenista, ¿no?
Lo que está en juego así no es solo la producción de una forma discursiva, sino también emocional o un sistema de afectividad que moviliza, que lleva por igual a la contemplación o a la acción, a la nostalgia o a la rebeldía. Cabe hacer aquí dos precisiones. En primer lugar, muchas de las ideas y emociones que se expresan en el sensorio indigenista no son nuevas. Lo que hace al sensorio indigenista, lo que hace el sensorio indigenista, es retomarlas y formalizarlas en un nuevo discurso ideológico que responde a la modernización en curso. Y en segundo lugar, algo que ya he sugerido, el sensorio indigenista no tiene filiación política. Puede servir por igual a posiciones de izquierda como de derecha, al racismo de Estado o a un proyecto de emancipación progresista. Ahora voy a pasar a la escuela. Comenzaré con un argumento general y luego iré desarrollando algunos temas. Si pensamos en la historia cultural del Perú en el siglo XX, la escuela es un ámbito clave, pero al mismo tiempo bastante ignorado. Y no es que no exista una copiosa y muy buena producción sobre la escuela y la educación en el Perú, sino que me refiero a un encuadre específico, ¿no?, que veo como sería el trabajo de los estudios culturales. Y voy a tratar de explicar esto. En primer lugar, la escuela fue, y uso el pasado porque hablo del siglo XX, pero podríamos hablar en presente, la escuela fue un espacio clave para la formación de subjetividades populares. En el siglo XX, la cobertura educativa aumenta progresivamente hasta alcanzar a las zonas rurales. Esto es especialmente relevante con la educación primaria. Desde comienzos del siglo, el Estado intenta usar la escuela como vía de integración y homogenización de la población rural. Hay algunos avances, muy pocos, pero es recién desde 1939 cuando se puede ver una mayor expansión. El gobierno de Manuel Prado Ugarteche organiza el primer censo del siglo XX que muestra la importancia de la población rural en el Perú para la sospecha de muchos limeños, y en parte como resultado de ello se crea una nueva ley de educación en 1941. Esta ley promueve tanto la expansión de la escuela como la formación de docentes. Muy rápidamente se puede ver que aparecen escuelas en comunidades campesinas y en haciendas, haciendo la salvedad, lógicamente, de que en el pasado sí se habían instalado escuelas primarias en esos lugares, muchas veces por iniciativa de los comuneros, pero desde 1940 el Estado impulsa un proceso más sostenido y desde arriba. La presencia de las escuelas en zonas rurales genera un intenso cambio subjetivo y práctico en las nuevas generaciones de niños campesinos. Se crea mayor distancia entre la cultura de los padres o del pueblo y la cultura de la escuela, lo cual da pie a la reproducción de la discriminación, pero también a nuevas interpretaciones sobre procesos tan abstractos como el Estado, la nación, el trabajo, el cuerpo, las relaciones con la naturaleza y los nuevos contenidos de lo urbano y lo rural. La segunda consideración sobre la escuela es la aparición de maestros que estudian la carrera pedagógica, los llamados normalistas. La profesionalización y modernización de la carrera magisterial comienza en 1905 y continúa hasta el oncenio. Se detiene durante la década del 30 y regresa con mayor fuerza desde 1940. Tenemos muy pocos estudios sobre los maestros de la primera mitad del siglo XX. Se sabe más sobre la época posterior, cuando se inicia el SUTEP, pero de esas décadas iniciales existe la idea, no probada, de que estuvo casi vacía, que nada sucedió con respecto a la historia de los maestros. Más bien lo que yo he encontrado es lo opuesto, ¿no? Estamos en un periodo en el que los maestros, además de estudiar pedagogía, se forman como un grupo intelectual específico de la ciudad letrada. Y quiero decir que en el pasado, incluso en secundaria, era muy común que los maestros fuesen graduados de la Universidad de Letras, de Humanidades, de Letras, ¿no?, de Literatura o de Derecho. Algunos, ¿no?, los que no entraban, digamos, como tenían éxito de ser abogados, se volvían catedráticos, etc. Y algunos en colegios secundarios importantes, como luego serían las unidades escolares,
participan ahí en la enseñanza. Pero el resto, pues eran profesores que no tenían formación pedagógica, simplemente habían estudiado, mientras más lejos de la ciudad, habían estudiado solamente unos años de primaria, con suerte habían terminado la primaria o algunos años de secundaria. Entonces tenemos esa situación más o menos, ¿no? Entonces de 1905 empieza la modernización pedagógica, teórica y la profesión de los maestros. Entonces quiero volver a esta idea, ¿no? De que los maestros en la historia cultural peruana quizás deberían pensarse como un grupo intelectual específico de la ciudad letrada del Perú. Utilizo el conocido concepto de Ángel Rama para identificar a estos maestros como un grupo de intelectuales. Los maestros no entran a la ciudad letrada en cuanto a abogados, escritores, literarios, profesores universitarios, periodistas y diplomáticos. Todas estas carreras tienen prestigio y son las que hacen visible o se hacen visible cuando pensamos en los productores de la cultura escrita e impresa del siglo XX en el Perú. En cambio, los maestros están borrados como productores letrados. Son muchas las razones, una de las cuales es que se los imagina como simples repetidores de ideas, replicadores y no productores. Si vemos la ciudad letrada de manera global, en las primeras décadas del siglo XX, tenemos un proceso de democratización que toma varias direcciones. Los abogados, los periodistas y los profesores universitarios son una ruta, pero la otra es la de los maestros y es la masiva, es la que muestra una democratización mucho más fuerte numéricamente. Entran a la ciudad letrada de una manera desviada en cuanto a maestros. Primero se abre la profesión a las clases medias de las provincias, pero muy rápidamente empiezan a estudiar pedagogía los hijos de artesanos, obreros y campesinos que emigran a las ciudades como Puno o Cusco. Ahora bien, una característica de la historia de los maestros normalistas en la primera mitad del siglo XX es que ellos no solo se profesionalizan, sino que crean autónomamente una cultura pedagógica que se va socializando de generación en generación. Esta cultura pedagógica, en otros términos, es una cultura que incluye ideas, principios, prácticas, aparatos de producción y de difusión. Si nos fijamos en la educación primaria, lo que se puede identificar es la preponderancia de un valor del maestro como apóstol del progreso local o como misionero civilizador, laico. Pero junto a ese valor aparecen otros como un acendrado regionalismo, muy crítico con el centralismo limeño y una particular habilidad para celebrar la belleza del mundo rural y la potencial riqueza de esas tierras que no han sido explotadas. Desde luego, no todos los maestros son así. Hay otros que siguen viviendo de los favores políticos y pierden cualquier interés de transformación de la vida local. Pero aquellos de quienes hablo sí están muy comprometidos y son los que terminan asumiendo las riendas de las escuelas primarias que se van creando en pequeños poblados y anexos campesinos. Cuando llegan a esas escuelas se encuentran con las paredes peladas y sin mobiliario ni libros de texto. El Estado solamente está presente como un escudo colgado en la entrada de la puerta o en la entrada. Por necesidad, los maestros tienen que inventar cosas. Y una de esas invenciones es una producción literaria y artística que emplean en sus clases y que muchas veces publican y socializan, ya sea con los padres de familia o con todo el pueblo o la región. No habría que descartar aquí que muchos maestros, como sucede hasta ahora, guardan en su corazón más íntimo la estirpe del poeta, declamador y dibujante. Ahora bien, ¿dónde están esas obras literarias y artísticas? Por supuesto, mucho se perdió, pero un gran número fue publicado en modestas revistas escolares. Con suerte, estas revistas solo se recuerdan localmente, cada vez menos, pero si uno las reúne, que es lo que he hecho para este libro, se puede encontrar una inmensa y activa producción cultural de los maestros y los estudiantes en las escuelas. Es a partir de este corpus que trabajo con la escuela como un aparato de producción cultural. La cultura que produce no entra en el canon ni alcanza valor social, pero da cuenta de un modo oblicuo en que la cultura literaria y artística influye en los sectores populares y desencadena procesos subjetivos muy interesantes.
Voy a dar algunos ejemplos de esta producción cultural, primero de la literatura y luego, si hay tiempo, de la plástica. Quisiera poner algunos ejemplos de la literatura escrita por maestros. Y voy a leer sin mostrarlo en el PowerPoint. Este es un poema escrito por una maestra de Quispicanchis. Yo soy el indio quechua, de alma bravía, noble cuna. Amo y añoro mi gran imperio, grande, muy grande, en su esplendor que hasta hoy brilla entre las glorias de mi historia como el reverberante sol de mis padres. La construcción del imperio de los incas, algo que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliard identificaron en la escuela peruana décadas después, está siendo procesado en las pequeñas escuelas rurales de la sierra por los maestros. Esto se ve también en el fragmento de un poema escrito por un alumno de segundo grado de Quillabamba, y cito: «Oh indio de sangre peruana, de músculos poderosos, tú eres el habitante de los Andes, eres también amigo eterno de la tierra a la que cultivas con amor y sacrificio». Otro caso, esta vez de Puno, es la de un niño que en 1949 escribe estos versos. El manto azul de tu cielo, la pureza de tu lago, templaron el espíritu y el corazón de tus hijos. En el poncho y el aguayo de tus recientes retoños renace potente el ideal de grandeza india. Otro ejemplo, y no sé si voy a tener tiempo, otro ejemplo proviene de un adolescente de una escuela de Junín, quien escribe una breve obra de teatro titulada Rebeldía de un Pongo. Quedan 5 minutos, máximo 7. Ya, gracias. Rebeldía de un Pongo. La obra vuelve sobre este tema recurrente de la explotación indígena en el gamonalismo, y por supuesto el hacendado don Pánfilo dice, cito: «Soy uno de los más afortunados de esta región, dueño absoluto de vastos dominios, lleno de toda clase de comodidades, con sobradas consideraciones de todos los hombres que gobiernan y dirigen los destinos de la patria peruana». Incluso habría que ver que en muchos casos, perdón con el perro, que en algunos casos estas escuelas no están cercanas a una hacienda, ¿no? Se está procesando la idea del hacendado aquí. Bueno, voy a cortar rápido para mostrar algunos ejemplos de la cultura visual. Al igual que la literatura, los maestros incentivan la producción de dibujos, pinturas, grabados entre sus estudiantes. Mucha de esta cultura visual de la escuela está centrada en representar al pueblo, la vida rural o algunos elementos modernos que se hacen relevantes. En estas 3 carátulas que están viendo, carátulas de las revistas que he descrito, podemos ver interesantes tensiones, ¿no? En la primera vemos los edificios de la escuela, actually es la segunda, ¿no? La que está en el centro. En la segunda vemos los edificios de la escuela ante los cuales los estudiantes y los profesores están trabajando la tierra. Los trazos de los surcos generan el efecto de una organización eficiente de la producción agrícola, orientada al mercado posiblemente. Detrás, el bosque de eucaliptos y las montañas coronan un paisaje donde se produce el encuentro feliz entre vida campesina y producción moderna. En cambio, en la primera carátula, se ha eliminado todo rastro del trabajo y de la producción. Por el contrario, se muestra la escuela como el centro de la comunidad. El camino va en dirección directa hacia la escuela. Al costado está la iglesia, pero parece haber perdido protagonismo. Lo más notorio es la presencia de un inca señalando el camino hacia la escuela. Esta segunda carátula oculta el trabajo para mostrar un paisaje bucólico donde cobra protagonismo la continuidad histórica entre incas y el nuevo renacer civilizatorio prometido por la escuela. Y en la última imagen, los maestros de Chucuito dan protagonismo en la carátula a una escena tecnológica. El avión y el camión, que se convierten en el sublime tecnológico de la época, la carátula es del 40, apuntalan la imagen del progreso y su conexión con la vida local. Un éxito feliz, un encuentro feliz entre la tecnología y el campesinado. Valgan estos 3 ejemplos para darles una idea de la cultura visual de la escuela. En otros casos que no voy a mostrar, se reproducen diseños neoincas muy similares a los que se podrían encontrar, por ejemplo, en revistas como Amauta o Kuntur.
y estos diseños se encuentran tanto en Puno como en Junín y Huaraz. Ello muestra otra ruta de circulación de las imágenes que no depende de los circuitos oficiales del arte y que más bien traza dinámicas de socialización de la cultura a las que tendría que prestarse más atención. Quiero señalar que para entender la producción cultural de la escuela, no es suficiente con identificar al maestro y al estudiante. Se hace también importante reconstruir una red mayor funcionando a nivel local en la que participan, además, tipógrafos, grabadistas e impresores. Muchos de estos se han formado en la producción de periódicos y revistas de los años 20, por ejemplo, en asociaciones de obreros o en periódicos comerciales. Viven por la zona y no pocas veces participan en la diagramación y publicación de las revistas. Bueno, me voy a quedar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante tu charla. Tenemos unos 15 minutos como para recibir preguntas, comentarios. Si están aquí en el Zoom, me lo pueden mandar directamente a mí en un mensaje directo y yo se lo leo al ponente. Y si están viéndonos por Facebook, nos pueden dejar un comentario con su pregunta bajo el video. Y nuevamente yo se lo leo a Javier. Entonces, mientras los van redactando, yo te hago algunas preguntas, Javier. Me ha parecido muy refrescante tu mirada al indigenismo porque se suele concebir el indigenismo como algo que va de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Digamos, una concepción que viene desde Lima, desde los sectores blancos, desde los sectores intelectuales que están pensando en cómo modernizar el país y que de alguna manera estas representaciones producidas desde el centro se filtrarían hacia los márgenes, ¿no? Pero tú nos presentas una mirada mucho más compleja, mucho más de ida y vuelta, donde se nota una agencia productora desde los márgenes, ¿no? Entonces, no sé si podrías comentar la manera en que tu mirada al problema renueva el debate, ¿no? ¿Cuáles serían esos cuestionamientos a la manera en que se suele estudiar el indigenismo que se pueden hacer desde tu investigación? Gracias, Alex. Sí, sí, definitivamente creo que hay ahí una cuestión para discutir. Me parece que creo que se podría encuadrar unas líneas de encuadre para responderte, es que el indigenismo se ha estudiado, y creo que todavía sigue siendo muy importante hoy en día en los estudios de las escuelas de literatura, ¿no? En Perú y en otros lados, el recorte disciplinario, ¿no? Es el objeto literatura, que para los estudios culturales aparece como un bloque que hay que cuestionar, no para eliminar, sino más bien para hacer visibles, digamos, la historicidad de ese concepto, ¿no? Entonces, cuando sigo haciendo la investigación, lo que sucede es que el concepto de literatura o de arte, en ciertos espacios, como los espacios que estoy describiendo, ¿no? Que no son los de los artistas consagrados o de la Escuela de Bellas Artes, el arte no funciona con ese concepto de arte, de la misma manera que la literatura no funciona así. Entonces, sí, como tú dices, hay una multidireccionalidad en la producción, aunque lo que yo no quiero es decir que estos maestros son pues los subalternos, ¿no? Que están reproduciendo, digamos, una cosa heroica, etc. No, estoy viendo que son unos civilizadores, muchas veces violentos con la cultura local, pero creo que es importante ver esa conexión muy directa con los agentes locales, niños indígenas. Ellos mismos son hijos de campesinos, no todos, pero algunos son hijos de campesinos, ¿no? Entonces, hay una suerte como de autoetnografía a lo Arguedas, ¿no? Entonces, el Argueda se reproduce por cientos, ya no es el exclusivo ahí, ¿no? Tienes muchos argueditas trabajando con las mismas obsesiones y el mismo Arguedas caminando por ahí también, ¿no? Interesado en eso. Creo que eso lo podría decir, tengo mucho más, pero lo diría desde ahí. No sé qué tanto renuevo, no sé qué tanto, digamos, eso le quedará para quien lo lea, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? Especialmente como es un acercamiento, digamos, con una metodología distinta a la que manejamos, por ejemplo, desde la literatura, ¿no? Como estás viendo los procesos sociales, las relaciones sociales que están detrás de la producción de este sensorio, estos relatos,
evitas caer en la, digamos, fetichización de la genialidad de ciertos escritores, ¿no? Y estás viendo, digamos, la circulación de estas ideas, estos discursos, de donde emanan, en todo caso, estas producciones que estudiamos más, ¿no? Eso sí, yo creo que ahí está el punto, digamos, muchas veces vemos, por ejemplo, a Arguedas como el gran héroe cultural, ¿no? Pero Arguedas no se puede explicar solo, ¿no? Y digamos, este libro se podría pensar como una suerte de contexto para prepararse para leer Arguedas, ¿no? Pero no es eso, en todo caso. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Mijail Mitrovic, que dice, una pregunta, ¿cómo pensar la escuela como aparato de producción cultural en relación con los aparatos ideológicos del Estado según los piensa Althusser? Me interesa saber qué piensa Javier de la idea de Althusser de que la escuela es el aparato ideológico por excelencia en la modernidad, aquel que reemplaza a la iglesia, y qué consecuencias tendría esa idea para pensar la modernización en el Perú. Gracias, Miguel. Sí, es algo que he estado pensando mucho, y de hecho utilicé en un momento la palabra aparato y me arrepentí cuando lo leí, porque dije, alguien me va a preguntar por el Althusser. Pero creo que la escuela, digamos, si tú revisas los estudios sobre la escuela en el Perú, yo diría en general, ¿no? En América Latina, en los años 70 y 80, tú vas a tener esta idea althuseriana, que no es solamente de Althusser, ¿no? O sea, está apareciendo en otros registros, y es que la escuela, pues, es una suerte como el nuevo opio del pueblo, que está siendo funcional a la integración de la modernización capitalista, ¿no? De los sectores populares a la modernización capitalista. Entonces, por un lado, no se trata de negar la escuela como aparato ideológico en el sentido del Althusser, más bien afirmarla, pero ver cómo estos procesos o estas instituciones culturales son bastante complejas y tienen una serie de dinámicas internas que están en tensión y que no se resuelven, ¿no? Entre ellos tiene que ver esta idea de cómo se canaliza en la escuela rural en el Perú una serie de procesos que no pasan por otra institución, ¿no? Entonces, tú puedes tener a partir de ahí como unos resultados que pueden ser bastante reproductores, digamos, de la discriminación, pero al mismo tiempo puedes tener una suerte como de contraposición que surge del mismo sometimiento que está ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero rastrear un poco es cómo esta autonomización de la cultura sirve no solamente para el sometimiento popular en la historia del capitalismo, que eso es, digamos, althuseriano en ese sentido, sino que también sirve para ejercer una crítica y una resistencia, no quiero usar resistencia, voy a usar otra palabra, un posicionamiento en tensión con ese sometimiento, ¿no? Entonces hay una cuestión dialéctica ahí que creo que es necesario ver cuando estamos analizando los objetos culturales, sin caer, creo que me parece que la cuestión del Althusser es clave, pero muy orientada a ver un lado nada más del proceso. No sé si respondo a tu pregunta, Mijael, pero... Muchas gracias, Javier. Acá me han pasado otra pregunta, lamentablemente no sale el nombre de quien lo está preguntando. Dice dos cosas. El concepto de descensorio ¿qué trabajo está haciendo en tu argumento? Una ideología sin la parte negativa y política una ideología sin la parte negativa y política de ideología, a lo Rancière, el correlato institucional de ese sensorio, entonces, ¿cuál es? ¿Lo entendiste la pregunta o lo vuelvo a repetir? ¿Podrías repetir? Sí, perdón, es que no tiene algunos tildes, entonces me tropecé. El concepto de sensorio, ¿qué trabajo está haciendo en tu argumento? Una ideología sin la parte negativa y política de la ideología a lo Rancière, el correlato institucional de ese sensorio, entonces, ¿cuál es? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿las jerarquías en el sistema escolar qué rol cumplirían? ¿Se debilitan por la distancia con Lima o hay agencia de distanciarse? ¿Puedes repetir la segunda? ¿Las jerarquías? Las jerarquías en el sistema escolar, ¿qué rol cumplirían? ¿Se debilitan por la distancia con Lima o hay alguna agencia de distanciarse? No sé si quien preguntó si podría clarificar un poco a qué jerarquía se está refiriendo, ¿no? Digamos, ¿qué jerarquías se debilitan?
No sé si está pensando en cuestiones de clase, de etnicidad, de raza otras jerarquías. Sobre la cuestión de la ideología, ¿cuál es el correlato institucional? Sí, o sea, una de las cosas que pasa, este es un work in progress, ¿no? O sea, todavía no lo tengo claramente, o sea, no lo tengo terminado, pero al mismo tiempo quiero decir que es un capítulo de muchos otros, y nosotros planteo cuestiones donde se ve claramente el correlato institucional de la escuela, ¿no? En estos capítulos, lo que me interesa a mí es identificar cómo, o sea, lo que quiero hacer es cómo trabajar con las emociones, o cómo pensar estos espacios de la ideología que no son, que no pasan por una cognición, ni son eh, eh, convertidos, digamos, en relatos necesariamente racionales, pero que están impulsando acciones, interpretaciones, valoraciones que se mueven de una manera muy, muy plástica. Entonces, los correlatos institucionales de esa ideología son múltiples en función, y no se pueden estudiar sino en función a los casos específicos. Tú ves un caso específico y puedes ver cómo está funcionando el sensorio con respecto, por ejemplo, a, no sé, a una cuestión muy vinculada con la escuela y la expansión del mercado, por ejemplo, en Junín, ¿no? Y el sensorio funciona de una manera muy diferente en Cajamarca o en otros lados. Entonces, quiero decir que hay una serie de particularidades que explicarían o que permitirían hablar de una manera más materialista, digamos, del correlato institucional de esta ideología. Por ahora, lo que he presentado es aislar esta ideología que es así como parece, sumamente abstracta y plástica, ¿no? Gaseosa. Ok, muchas gracias, Javier. Creo que no hemos recibido más preguntas. Voy a ver el Facebook un segundo. Sí, nos parece que ahí nos quedamos. Entonces, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante y aparte muy provechoso como un ejemplo de lo que se puede hacer desde los estudios culturales al tener una metodología, digamos, de orígenes más diversos, ¿no? Que es simplemente la representación, ¿no? El análisis de la representación, ¿no? Sino que haces un puente entre el análisis de la representación y el análisis de los procesos sociales e históricos en los que estas representaciones están cumpliendo un rol social y político, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso y con esto culminamos nuestro ciclo de 6 charlas. Estoy muy contenta porque hemos estado escuchando a una diversidad de intelectuales, digamos, importantes que han dado una muestra de la diversidad de temas, enfoques metodológicos, teóricos que podemos manejar desde esta disciplina. Espero que les haya gustado y les vuelvo a invitar a la charla del lunes, el lunes 24 a las 7 p.m. es la charla de admisión al programa de estudios culturales en la PUC. Si es que están interesados, están muy invitados a acompañarnos ahí. El link de inscripción lo pueden encontrar por el Facebook o por el chat del Zoom. Y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos Gracias por a ti. acompañarnos. Gracias. Hasta la Adiós. próxima. Chao.